En su columna de hoy en el periódico Excelsior, que está dedicada al traslado de 29 narcotraficantes de México a Estados Unidos, hecho del cual le di cuenta en el arranque del programa, nuestro compañero y amigo Jorge Fernández Menéndez comenta que esta decisión pues tiene la posibilidad de establecer nuevas bases de colaboración con Estados Unidos para el futuro, también de cambiar la geografía del narcotráfico en el país y de romper las redes de corrupción y protección operadas desde el poder. Vamos a platicar con él. ¿Cómo estás, querido Jorge? Gusto saludarte. Pascal, muy buenos días, un placer estar contigo, con todo tu auditorio como siempre. Pues Jorge, sin duda inédito lo que ocurrió ayer. Tú das cuenta en tu columna de una extradición masiva en 2007, pero bueno, en ese caso se trató de 14, ahora es casi el doble de personas. No le llaman formalmente extradición, pero finalmente es un traslado de no solo numéricamente importante, sino de personajes tremendamente relevantes en la historia del narcotráfico en el país. Sí, mira, si yo pongo la columna, si tú tomas a estos 29 personajes, son la historia de los últimos 40 años del narcotráfico en el país y con todo lo que eso implica, comenzando con Caro Quintero, que hace exactamente 40 años ya estaba en el narcotráfico, pero hace exactamente 40 años, creo que fue el 7 de febrero, cuando secuestraron y mataron a Enrique Camarena, el agente de la DEA de 1985, hasta José Ángel Canovio Insunza, que fue detenido apenas la semana pasada y que era seguramente el segundo hombre en importancia del cártel de los Chapitos. Entonces, ahí tienes todo, y en el medio tienes a los Zetas, tienes el viejo cártel de Sinaloa, tienes al Vícero y el hermano de Amado Carrillo, tienes los personajes de incluso alguno del cártel del Golfo, de los Beltrán Leiva. Tiene la historia del narcotráfico ahí sintetizada en esos 29 personajes que fueron extraditados. Y me parece que ya de por sí es un tema fundamental lo que ha ocurrido, pero me parece que le da otra dimensión, no solamente que sean 29, sino que sean esos 29, Ujú. comenzando por Caro Quintero, los que fueron enviados, extraditados, entregados, podemos usar la fórmula que querramos, la Fiscalía usa entregados a los Estados Unidos. Eh, Cuando se iba a declarar a los cárteles mexicanos como terroristas en los días previos a que se tomó esa decisión, pues había incomodidad, inconformidad por parte del gobierno mexicano, que incluso llegó a hablar pues una violación a la soberanía con esa decisión. Y sin embargo, si nos atenemos al comunicado del Departamento de Justicia, estos 29 traslados ocurren justo en el marco de la declaratoria de estos cárteles como terroristas. ¿Cómo debemos entender eso? Mira, no solamente eso, hay una declaración, creo que fue el martes, de Omar García Harfuch cuando le preguntan en la mañanera sobre la declaración esta de terroristas y de alguna forma lo equipara y le quita presión a ese tema García Harfuch diciendo, bueno, para nosotros siempre fueron, desde el día uno, siempre fueron grupos, nosotros los llamamos objetivos prioritarios, Ujú. como diciendo, bueno, para ustedes son terroristas, para nosotros no lo llama, no es un tema de semántica, nosotros lo llamamos objetivos prioritarios. Creo que más allá de eso es una realidad. A ver, no solamente los ha declarado terroristas, nos guste o no el término, a mí no me disgusta. Estados Unidos, sino también Canadá, entonces los ven así de alguna forma en Ujú. la Unión Europea, entonces con eso habrá que aprender a lidiar. Y algo que decíamos en su momento, que sirve también para estas 29 envíos, extradiciones, eh, hay que tratar de ver qué es lo que nos conviene a nosotros como país, en toda esta dinámica, más allá de las exigencias que son ineludibles de que hace la administración Trump.
Bien, Jorge, en este bloque me quedan un par de minutos. Quisiera pedirte después que te quedes con nosotros y sigamos conversando, pero además para concluir con ese ángulo, ¿crees que ya se logró un punto de entendimiento en el tratamiento que de un lado y de otro de la frontera van a dar a estos grupos, a estos personajes? Mira, yo creo que hay una base, por lo que yo estuve platicando todavía anoche con algunos de los que participaron en la reunión o que tuvieron conocimiento de lo que sucedió en la reunión. Creo que hay una base de entendimiento de largo plazo y creo que también esta medida, más allá después a ver qué declara Trump en las próximas horas. No sé, eso es, cambian sus declaraciones todos los días, ¿no? Un Mm. día Zelensky es dictador, el otro día no, y un día dice los aranceles en una fecha, la siguiente en otra, pero más allá de eso, creo que sí hay una base buena en el ámbito militar, tanto del ejército como de la marina y de las áreas de inteligencia con Omar García Harfuch. Me dicen que la relación de la fuente con Marco Rubio se notó en la reunión que es una relación ya más o menos afilada. Entonces, veremos a ver qué es lo que sucede, pero yo creo no solamente que se tiene que haber creado una base para la cooperación y la colaboración en el futuro, creo que vamos a ver una nueva etapa, se abre una nueva etapa en ese trabajo conjunto entre México y Estados Unidos en el ámbito del narcotráfico, porque además es inevitable que así sea, no, no hay condiciones para que sea de otra forma. Y Sí. lo que sigue es lo político. Bien, Jorge, está informando que Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, dos de los narcotraficantes trasladados ayer a Estados Unidos, serán presentados esta mañana a las 10:30 hora local ante el juez federal Robert Levy en la Corte Federal de Brooklyn para el inicio de sus respectivos procesos. Y seguimos conversando con Jorge Fernández Menéndez. Dices, Jorge, en otra parte de tu columna que pues esto va a cambiar la geografía del narcotráfico en el país y también pues la manera en que pues el crimen va a ser enfrentado por parte de las autoridades. ¿Crees que esto puso el clavo en el ataúd de la política de abrazos, no balazos? No, claro que es un clavo y es una tranca y es no sé cómo lo querramos llamar. Yo creo que es definitivamente, ya había acabado la política de abrazos y no balazos desde el inicio de esta administración. Eso fue claro, hay que ser justos también. Durante el gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum no siguió la política de abrazos y no balazos y a nivel federal ahora hay un equipo, una convicción, una forma de realizar las cosas completamente diferentes. A ver, hoy Proceso publicaba, rescataba una nota del 2021 donde el presidente, el entonces presidente López Obrador, decía que era justa la liberación de Caro Quintero, que no podía haber gente tantos años ahí detenida, que qué bueno que lo habían liberado. Un año después, por la presión de Estados Unidos, lo tuvo que detener, pero esa era la posición. Ahora tenemos una posición muy diferente que se refleja en el número de detenidos, en el decomiso de drogas, hasta la forma en que se plantean las cosas, tanto por Omar García Harfuch como por el general Trevilla. El almirante Morales habla menos, pero aparece menos, pero está muy activo también en estos temas. El propio fiscal general de la República, que antes tenía muchos problemas, vamos a decirlo así, con las áreas de seguridad, ahora sí parece estar muy coordinado con ellas. Entonces, tenemos un escenario completamente diferente. Y yo creo que la política de abrazos y no balazos ha muerto ya desde hace meses, pero esto lo termina de refrendar, ¿no? Sí, Jorge. El Y propio, para... perdón, Pascal, Sí, el dime, por propio favor. comunicado de Pam Bondi, de la fiscal de Estados Unidos, lo da a entender. Sí, sí, sin duda es muy interesante leer todo lo que difundió ayer el Departamento de Justicia y su titular, Pam Bondi. Y creo que para contar la historia completa, Jorge, hay una parte de convicción indudable, pero también una parte en que estas cosas ocurren bajo presión de la amenaza de aranceles. Sí, yo creo, mira,
regresando al comunicado del Departamento de Justicia, Pam Bondi dice es un logro que obtuvimos porque negociamos bajo presión y Ujú. negocian bajo presión. Eso es indudable. Y es indudable que más allá de las convicciones, como todo en la política, ¿no? Más allá de de las convicciones, te presionan las coyunturas y el entorno. Y el tema de los aranceles está funcionando. Yo creo que hay que ver los aranceles, por eso era tan importante esto, lo, lo decíamos hace unos días en la columna, Pascal, el tema es el fentanilo y los cárteles. Ujú. Los aranceles son el arma que se utiliza para presionar a México a trabajar sobre el tema de los aranceles y los cárteles. La migración está relativamente controlada, el tema económico se va a solucionar, vamos, la propia presidenta decía, vamos a tener una renegociación del TEMEC que va a comenzar en términos inmediatos, pero el gran tema es y yo creo que lo que viene ahora es el tema de la política, porque no va a alcanzar con estas 29 entregas, no va a alcanzar el día de mañana porque está cercado con la detención de Iván Archibaldo o del Mencho o de otros personajes. ¿Por qué? Porque aquella declaración de la insostenible, inaceptable alianza del gobierno con el crimen organizado, está el reclamo de que se rompan redes políticas. Y si uno ve el arsenal que le ha dado, por eso me parece una medida valiente, que le ha dado el gobierno mexicano con estos 29 personajes, más Mm. el Mencho, a los Chapitos, a los Estados Unidos, habrá muchísimo, muchísimo por ver. Por supuesto que eso también, creo yo, tendrá que ser objeto de negociaciones, hasta dónde se llega, cómo se llega, con quién se llega, Ujú. pero me parece que es el capítulo inevitable que viene después de esto. Sí, porque si se esperaba con el mayo que pudiera surgir información sobre las redes de corrupción, poder, criminalidad en el país, pues con estos 29 que no sabrán, qué historias no tendrán y qué cosas no podrán contar, Jorge. Sí, son una enciclopedia del narcotráfico en el país. En serio, son 40 años. Tú comienzas a ver y cada uno de estos personajes, desde Caro Quintero hasta Canovio Insunza, tienen una historia, un capítulo muy importante del narcotráfico que Mm. contar, desde tiempos muy lejanos Mm. hasta tiempos muy cercanos. Hay personajes que han recorrido prácticamente esos 40 años que yo me imagino que deben estar preocupados, como Es lo el que te del iba a Polanco, preguntar. por ejemplo. ¿Qué tan preocupados deben estar los políticos que pues tuvieron algún tipo de relación con estos personajes del narcotráfico? Los que tuvieron y los que tienen, ¿no? Sí. Porque me parece que ahí en serio, puedes irte hasta el sexenio de Miguel de la Madrid y Y para después adelante. Miguel de la Madrid, Salinas, Sí. Cedillo, Fox, Calderón, Peña y López Obrador. eh, no ellos necesariamente, pero Sí. sí hombres y mujeres que estuvieron en su administración, que pudieran haber tenido relación con cualquiera de estos personajes, y no solamente de la administración federal, Ujú. estamos hablando también de muchos Estados. funcionarios estatales, locales, de áreas de seguridad que trabajaron Sí. irremediablemente con ellos. Pues Jorge, lo estaremos observando y siempre un gusto conversar contigo. Te mando un abrazo. El placer es mío, Pascal, un gran abrazo para ti y para todo tu auditorio. Gracias, gracias. Jorge Fernández Menéndez, léalo en Excelsior. Su columna del día de hoy se titula La historia extraditada a Estados Unidos.